Enfrente de ustedes tienen el título del mensaje de hoy. 3 actividades que pueden traer transformación a cualquier iglesia. Algunos puntos de introducción. Primero, como la mayoría de ustedes saben, cada creyente forma parte de una iglesia local, pero también formamos parte de lo que se conoce como la Iglesia Universal de Jesucristo. La Iglesia Universal de Jesucristo está extendida alrededor de todo el mundo y todas las personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador forman parte de la Iglesia Universal. Pero también formamos parte de un cuerpo local. Y cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que cada vez que Dios desea que algo suceda en este mundo, cuando digo que Dios desea es que tal vez Dios debe dar respuesta a algo específico en este mundo. E interesantemente, al que Dios usa o a quienes Dios usa es a nosotros. Interesantemente, y lo he hecho esta pregunta ya en muchos lugares, y ya sé la respuesta, pero siempre me gusta hacerla. Cuando uno tiene una necesidad, cuando uno está pasando por alguna situación específica, cuando yo he estado pasando por una situación específica, Dios no ha venido Él directamente a responderme. Él ha enviado a alguien. Él ha enviado a una persona que viene y es un representante de Dios, pero a través de esa persona tú puedes recibir, estamos hablando de ayuda tangible, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea material, pero la ayuda viene a través de uno de ustedes. Entonces es bueno entender que así es como Dios funciona. Yo creo fervientemente que como cristianos evangélicos nosotros somos las manos y los pies del Señor. Nosotros somos la boca de Dios. Y no lo agarren tan literal, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es que si Dios quiere que se haga algo, Él lo va a hacer a través de nosotros. Si Dios desea de que hablemos una palabra de sabiduría, Dios lo va a hacer a través de nosotros con relación a alguien que la necesite en este momento. Yo sé que no todos escucharon el testimonio de Audi esta mañana, pero personalmente, hermanos, fue de gran bendición para mí. Muchas gracias, Audi, por compartir ese testimonio. Un testimonio que nos habla de la realidad, de la necesidad, de la confianza que debemos tener siempre en Dios. De que no hay nada que Dios desee que suceda en tu vida que cualquier otra cosa lo pueda impedir. Dios es un Dios que todo lo puede. Eso es una realidad bíblica. Quisiera en esta mañana nuevamente recordarles del título de mi mensaje, 3 actividades que pueden traer transformación a cualquier iglesia. Recordemos nuevamente que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio, este es un templo, pero la iglesia es usted. Usted es el cuerpo de Cristo, ustedes son las manos del Señor, ustedes son los pies del Señor, ustedes son la boca de Dios, como ya lo he mencionado. Nosotros somos los ojos de Dios. Por eso tenemos que mirar la vida como Dios la ve y tener la misma cosmovisión que Dios tiene. Mirar el mundo a través de la óptica divina, mirar el mundo como Dios lo ve. Nuevamente sabemos perfectamente de que Dios nos ve a nosotros los creyentes y también a las personas que no son creyentes como personas que necesitamos del apoyo, de la dirección y de la bendición de Dios. Predico este mensaje con la esperanza de que siempre podemos ser mejores, siempre podemos mejorar, siempre podemos ser personas que le sirvamos mejor al Señor. Es muy interesante porque cuando yo leo la Biblia, siempre, hermanos, el estándar de Dios siempre es muchísimo más alto que nuestros estándares. Es interesante porque cuando Dios mira nuestras vidas, de acuerdo al criterio de Dios, a la opinión de Dios, nosotros apenas somos siervos inútiles cuando hacemos todas las cosas que Dios nos ha dicho que hiciéramos. Es muy interesante esa expresión. Cuando ya hayas hecho todo lo que Dios te dice que debes de hacer, entonces en ese momento recibes el gran título, siervo inútil. ¿Qué les parece? Cuando hiciste todo lo que ya te dijo.
¿Cuándo es que ya no somos siervos inútiles? Bueno, cuando estamos dispuestos a hacer siempre más. Ir lo que el Señor Jesucristo nos dice de ir la extra milla, la milla extra. De siempre estar dispuestos a hacer más por el Señor, a hacer más esfuerzo, más sacrificios, a dar con más entrega y con más ahínco. Vamos, como ya les he repetido, esta es la tercera vez, 3 actividades que pueden traer transformación a cualquier iglesia. Es el título de mi mensaje. Y primero, para ser transformados como iglesia, debemos ver la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Eso lo vamos a encontrar, amados hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, o la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, la primera, en el capítulo 2 y el versículo número 13. Si pueden ir conmigo rápidamente a ese pasaje bíblico, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, 3 cosas que me gustaría mencionar basado en este versículo bíblico. Número 1, lamentablemente algunas veces vemos la Biblia simplemente como un libro de consejos. O tú quieres recibir algún consejo de parte de Dios, lee la Biblia, porque ahí Dios te va a dar algún consejo. ¿Estás pasando por alguna situación de dificultad o de adversidad? Lee la Biblia, porque ahí vas a encontrar la respuesta. No obstante, la Biblia es la palabra de Dios. Esto significa que debe ser de autoridad para nuestras vidas. Como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, lamentablemente, muchas veces las personas que leen la Biblia, y hablando de cuántas personas leen la Biblia, recientemente o no hace muchos años se hizo una encuesta de cuántos cristianos evangélicos leen la Biblia de manera regular, y usted se va a quedar sorprendido de la respuesta, pero de acuerdo a las encuestas que se hicieron, solamente el 14% de los cristianos leen la Biblia de manera regular. El otro 86% de vez en cuando o cuando se acuerdan, ¿verdad? Hermano, déjenme decirles de que esa no es una buena manera de poder encontrar la dirección de Dios para tu vida. Está bien difícil que usted pueda encontrar dirección de Dios si usted no lee lo que Dios ha dejado para que nosotros encontremos dirección, pero por sobre todas las cosas, para que nosotros encontremos una mejor manera de vivir en este mundo. Lamentablemente, mis amados hermanos, no todos miran, así como no todos miran la Biblia de la misma forma que la iglesia de Tesalónica miraba la Biblia. Dice la Biblia, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, la recibieron no como palabra de hombre, sino que la recibieron como lo que es, como la palabra de Dios. Porque esa palabra, de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo, es la que actúa en nosotros los creyentes. Pero la pregunta es cómo actúa en nosotros los creyentes. Bueno, actúa cuando usted la conoce. Miren, hermanos, les voy a dar varios ejemplos para que lo entendamos. Número 1, ¿cómo yo supiera que no se debe de adulterar si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a saber que Dios no quiere que yo me acueste con alguna otra mujer si estoy casado, si no leo la Biblia? Bueno, después vamos a dar una segunda idea, ¿verdad? Por qué las personas hacen tales cosas. Pero lo primero y lo más importante es saber que hay un mandamiento. ¿Por qué yo no debo de robar? Bueno, porque hay un mandamiento que dice que no debes de robar. ¿Por qué no debes de mentir? Porque hay un mandamiento que dice que no debes de mentir. ¿Por qué no debes de codiciar las cosas que no te pertenecen? Porque hay un mandamiento que dice que no debes de codiciar las cosas que no te pertenecen. ¿Por qué debes de obedecer a tus padres? Porque hay un mandamiento que dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque hay un mandamiento que dice que debemos de guardar el día de reposo. No sé si están conmigo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, número 1, primero la lee, y segundo,
tenemos que dejar que la Biblia actúe en nosotros. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nosotros? Bueno, número uno, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder comprender lo que leemos. Como dice 1 Corintios, tenemos que acomodar lo espiritual. La Biblia es espiritual, la voluntad de Dios es espiritual, los deseos de Dios son espirituales. Tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Porque el hombre natural, esto es el hombre número uno que no tiene una relación con Dios, o el hombre que realmente dice que la tiene pero que no la tiene, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios por dos razones. Número uno, porque no las puede comprender, y número dos, que es el argumento que yo hacía anteriormente, porque se tiene que acomodar lo espiritual con lo espiritual. El viernes teníamos un estudio aquí en la iglesia, se llaman clases de desarrollo espiritual para personas que quieren seguir creciendo en la fe. Y una de las cosas de que hablábamos es de que tenemos que andar en la misma sintonía con Dios. Lamentablemente algunas veces nosotros andamos en AM y Dios anda en FM. Y es imposible que nos comuniquemos. Porque Dios está en una frecuencia modulada y nosotros andamos en amplitud modulada. Y déjeme decirle de que mientras eso sea verdad, las cosas no van a funcionar. Usted no va a poder escuchar de Dios. Pero ¿cómo escuchamos de Dios? Escuchamos de Dios por medio de su palabra, como lo vamos a aprender más tarde. Para poder vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 109:11 específicamente dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Saben por qué pecamos muchas veces, hermanos? Sinceramente, porque no guardamos las enseñanzas de Dios. Ahora, que las guardamos no quiere decir, ¿verdad?, de que mire, aquí están todos los mandamientos, ya los tengo bien guardados en un ropero, en una valija, aquí están todos bien guardaditos. No estamos hablando de eso, ¿no es verdad? Estamos hablando, yo los he guardado en mi corazón. ¿Para qué los has guardado en tu corazón? Para que cuando tú estés enfrentando una situación específica, tú sepas cómo debes de lidiar. Y tú puedas decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación? ¿Sí me explico? No sé, está algo que te puedes robar. Nadie te va a ver. ¿Por qué no te lo robas? ¿Cuál es el problema de robártelo? Bueno, la razón fundamental, por lo menos desde mi perspectiva, aunque nadie me vea, aunque nadie se dé cuenta, la razón por la cual yo no puedo robar es muy sencilla, porque hay un mandamiento número 8 que dice: no robarás. ¿Sí están conmigo? Entonces yo he guardado en mi corazón ese mandamiento, lo he guardado para que cuando tenga una oportunidad, digo oportunidad entre comillas, cuando tenga una oportunidad de robar, yo recuerde, yo he guardado en mi corazón ese mandamiento para no pecar en contra de Dios. Para que Dios me pueda seguir usando, para que sea un instrumento útil en las manos de Dios. Porque cuando nos contaminamos con el pecado, cuando nos contaminamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, entonces no estamos, hermanos, empoderados del poder de Dios. El poder de Dios deja de fluir en la vida de una persona cuando tu vida está llena de pecado. Cuando tú no obedeces al Señor, cuando tú no has guardado los mandamientos de Dios y no cumples los mandamientos de Dios, porque recuerden, todo comienza con guardarlos. Y cuando tú tengas la oportunidad, te vas a dar cuenta de la importancia de guardar ese mandamiento. El salmista estaba en lo correcto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, debido a la realidad de que la Biblia es la palabra de Dios, esta puede ocasionar o traer una transformación total a nuestras vidas. Dios puede transformarte completamente. Eso es lo que la última parte, si lo pueden poner nuevamente, de ese versículo dice. Noten, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios. Y aquí viene la última parte que le estoy mencionando, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora ponga atención porque esto es importante. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios? Exactamente. El texto específicamente dice, esta palabra actúa en ustedes.
Entonces yo me pregunto algunas veces por qué no actúa la palabra en algunos de nosotros algunas veces. Hay muchas razones, ¿verdad? Una de ellas, y no estoy tratando de poner en duda su fe ni su confianza en el Señor, una de ellas podría ser de que tal vez no somos creyentes. Esa es una opción. La segunda opción que podría ser, ¿por qué la palabra de Dios no actúa en mí? Pues no actúa en ti porque ni siquiera la lees. ¿Cómo va a actuar? O sea, no sé si comprendemos, hermanos, esto es importante. O sea, ¿cómo va a actuar la palabra si tú ni siquiera la conoces? Si tú desconoces la palabra no puede actuar en ti. Pero cuando usted la guarda y cuando usted enfrenta alguna situación nuevamente que está vinculada o relacionada con lo que la palabra del Señor te enseña, en ese momento el Espíritu Santo, que es nuestro maestro y de acuerdo a la Biblia, Él trae a tu mente y a tu corazón esa palabra. Hey, mira, ten cuidado, porque si no tienes cuidado te vas a robar esto. Es cierto, nadie te está viendo. Es cierto, tiene valor. Es cierto, puedes hacer algo con ello, pero vas a deshonrar a Dios por medio de robarte este artículo. Y recuerda que hay un mandamiento número 8, no robarás, no hurtarás, no vas a tomar lo que no es tuyo. Y cuando usted tiene esa palabra guardada, cuando usted está experimentando una situación específica, entonces en ese momento, también lo que el apóstol Pablo menciona en el libro de 1 Corintios se convierte en una realidad en su vida. Usted trae en ese momento ese pensamiento de perdición, ese pensamiento de pecado cautivo, dice el apóstol Pablo, a la obediencia a Cristo. Y lo que Dios quiere es que no te robes ese artículo. Y eso te compele a que tú no lo hagas. Hermano, pero como siempre me gusta mencionarlo, es verdad. ¿Usted sabe por qué muchas personas adulteran? Porque realmente no tienen los mandamientos de Dios viviendo en ellos. Porque cuando usted tiene el mandamiento de Dios, usted entiende, esta mujer se quiere acostar conmigo, ya me di cuenta. Entonces usted lo que va a hacer inmediatamente es recordar en su corazón, el Espíritu Santo nuevamente le va a llevar a su corazón, le va a recordar en su mente y le va a decir específicamente, hay un mandamiento número 7. Específicamente dice, no adulterarás. Y si usted está joven y vive una vida que no le agrada al Señor, el Espíritu Santo te va a recordar también, 1 Corintios capítulo 6, versículo número 9. No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con varones. Ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios. Entonces, cuando estamos enfrentando las realidades de las situaciones de adversidad de la vida, cuando estamos enfrentando la realidad de la posibilidad de incurrir en pecado, el Espíritu Santo nos compele, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos convence y a la vez nos compele a la obediencia a Cristo, a no incurrir en las cosas que a Dios le desagrada. Pero si tú no guardas la palabra, entonces la palabra no puede actuar en ti. Entonces, primero, para ser transformados como iglesia, debemos ver la Biblia como lo que es. ¿Y qué cosa es? La palabra de Dios. No es un libro cualquiera, hermanos. Disculpen mi insistencia, pero mire, es cierto, los libros te pueden influir. En mi experiencia individual, yo le digo que no hay mejor cosa que uno puede hacer, y por eso es que me siento mal muchas veces conmigo mismo. Yo entiendo perfectamente que la mejor manera de influir a los demás es por medio de la Escritura. No hay mejor cosa. No hay mejor cosa. Y la razón es bien sencilla. Aunque ahora, verdad, con la tecnología se pueden algunas otras cosas. Pero yo en veces leo un libro que fue escrito hace 200 años y ese libro me sigue influyendo. Ese tipo de pensamiento todavía está influyendo en este tiempo en mi vida. Entonces, si usted quiere ser de influencia realmente, yo me recomiendo a mí mismo de que tenemos que escribir.
Tenemos que ser de influencia para los demás, influencia positiva. Pero una de las cosas interesantes es que la palabra de Dios no es como un libro, porque esos libros simplemente reflejan la sabiduría del hombre, aunque sea un reflejo tal vez de la enseñanza bíblica, pero no es la enseñanza bíblica directa. Cuando usted estudia la Biblia, gracias hermano, muy amable. Cuando usted estudia la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Todo lo que está leyendo es inspirado por Dios. Todo lo que está ahí es palabra de Dios para ti, para obedecerla. Como le dijo Moisés al pueblo: hoy he puesto delante de ustedes la muerte y la vida, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Por lo cual escojan la vida para que vivan, no solamente ustedes, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero tenemos que escoger la vida, tenemos que escoger la palabra, tenemos que escoger las cosas que a Dios le agradan sobre las cosas que a nosotros nos complacen. Entonces tenemos que ver la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Segundo, para ser transformados como iglesias, aquí viene algo, ¿verdad?, de que a la mayoría de nosotros no nos gusta, incluyéndome a mí. Segundo, para ser transformados como iglesia, debemos ver las tribulaciones como parte integral del plan de Dios para nuestras vidas. Yo sé, hermanos, miren, si usted hace una encuesta, y para ser muy honesto, todavía mantengo mi posición. Si usted me pregunta a mí: usted, pastor Luis Mendoza, ¿usted quiere pasar por muchas tribulaciones? Yo no quiero tribulaciones, no. Yo quiero bienestar. Yo quiero que todo me vaya bien. Yo quiero bendiciones, yo quiero prosperidad. Yo no quiero tribulaciones. Pero es muy interesante, como le decía a los hermanos el viernes, que lo que importa en este mundo, mientras usted esté aquí en esta tierra, es que aprenda a analizar cuáles son los patrones bíblicos. E interesantemente, los patrones bíblicos de la vida cristiana no nos conducen a la prosperidad y el bienestar todo el tiempo. En realidad, cuando usted lo analiza de una manera concienzuda, de una manera sistemática, usted se va a dar cuenta que lo que está seguro para todo creyente no es la prosperidad. Lo que está seguro para todo creyente son las tribulaciones. En serio. Vayan a leer todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de las tribulaciones. Y lo que está garantizado no es la prosperidad, son las tribulaciones. Por eso usted debe entender que debe ver las tribulaciones como algo normal. O sea, como lo voy a mencionar en mis puntos concluyentes, tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, porque yo no vivo de esa manera. Ustedes saben, si me conocen, ustedes saben que yo no vivo de esa manera. Yo no vivo con la mentalidad de que sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. O sea, perdone, pero eso para mí no tiene el más mínimo sentido. Perdón. No venimos a sufrir aquí, a sufrir. Todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es congoja, todo es tristeza. No, eso no es verdad. Se come bien, se vive bien, se va a bonitos lugares, disfrutas de la vida, pero entiende que las tribulaciones van a venir. Entiéndelo. No lo veas como: yo no, eso no. Eso es del diablo. La realidad es que no es del diablo, hermanos. Miren, déjenme decirle algo de una manera categórica, porque lo vamos a ver en un minuto. Las tribulaciones, así como siempre lo hemos enseñado y lo hemos predicado, toda la tribulación es parte del plan de Dios para tu vida. Noten que dije tribulaciones, no dije los problemas que usted se ha metido porque usted es bastante ingrato o bastante insensato. No estoy hablando de eso, porque esas no son tribulaciones como ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Si a usted le ponen un ticket por andar a exceso de velocidad, por favor no me llame para me diga: pastor, estoy pasando por una gran tribulación. ¿Qué te pasó, hermano? Me dieron un ticket por andar a exceso de velocidad. ¿Y esa es tribulación? No, esa no es tribulación, hermano. Ya deja de andar a exceso de velocidad.
Eso es lo que tienes que hacer. Ya no es tribulación. Pastor, es que me agarró la policía y me dieron una multa porque encontraron que andaba a un alto nivel de alcohol en la sangre. Es una gran tribulación para mí. No, no es ninguna tribulación. Tú estás lidiando con las consecuencias de tus acciones. Y el lidiar con las consecuencias de tus acciones no son tribulaciones. ¿Cuántos lo están comprendiendo? No, tú hiciste lo malo y por eso estás pagando. Tú infringiste la ley y por eso tienes que lidiar con las consecuencias. Pero no digas que son tribulaciones. Porque por definición, específicamente una tribulación es una situación específica que Dios permite en tu vida con el objetivo de enseñarte algo. Es una tribulación. Entonces, Dios no nos manda tribulaciones simplemente porque usted se porta mal. No, Él tiene un propósito con esas tribulaciones. Pero noten en este pasaje bíblico, comenzando en el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, no sé si se la van a poner en la pantalla para que los hermanos lo lean, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hermanos, déjenme decirles que las tribulaciones, como ya lo he mencionado, son permitidas por Dios y son comunes en las vidas de todos los verdaderos creyentes. En realidad, el apóstol Pablo se atreve a decir, si usted quiere vivir piadosamente, usted va a pasar tribulaciones. Es bien sencillo. La realidad es, la verdad bíblica es de que póngase a pensar, bíblicamente hablando, si usted nunca pasa tribulaciones es porque usted no es un buen siervo del Señor. Lo voy a repetir. Si usted nunca pasa tribulaciones es porque usted no es un buen siervo de Dios. Porque nunca te metes a problemas con nadie. Porque nunca le dices la verdad a nadie. Porque nunca le compartes el evangelio a alguien. Porque no andas tú con el deseo. Es que yo no me quiero meter a problemas con nadie. Problemas con nadie. Pero no das testimonio de tu fe. No das testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti. No le dices a nadie de que eres cristiano. Que eso me va a meter a problemas. Así que yo no quiero problemas con nadie. Claro, por eso que no tienes tribulaciones, por lo menos no en el trabajo, no en la escuela, porque tu vida es una vida relajada, es una vida que no responde a los intereses del Señor. Ahora, no estoy hablando, ¿verdad?, de andarnos metiendo a problemas con todo el mundo. O sea, no, Dios no quiere que seamos conflictivos, pero si por compartir tu fe te vas a meter en problemas, bienvenido sea. Versículo número 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hermanos, déjenme decirles que las tribulaciones podrían ser severas. Cuando nuestro hermano Aldi estaba presentando hoy su testimonio, una de las cosas que por lo menos a mí me impactaron más es la realidad de que es cierto, o sea, nosotros nos hemos convertido, y estoy hablando de mí, nosotros nos hemos convertido en cristianos tan débiles, honestamente que nos sentimos tan mal, pero tan ofendidos en que alguien nos rechace. Honestamente, le voy a dar un ejemplo. Una vez, ahora bien, ¿verdad? Una vez andábamos repartiendo tratados en un lugar, en realidad no eran tratados, eran volantes de la iglesia. Y le entregué un tratado a alguien. Y así, ¿verdad?, muy campantemente me dijo el caballero, yo no quiero nada de esa propaganda, casi como comunista, así como que si él era, como que si le había dado un volante marxista-leninista, honestamente, a un capitalista. Así lo agarró. No, ni lo agarró. Yo no quiero nada de esa propaganda protestante, anticatólica. ¿Y qué cree? Me sentí ofendido yo. Sinceramente, muy ofendido, porque me había ofendido. Y simplemente, ¿qué fue lo que había hecho? No había querido agarrar el tratado. Ahora bien, yo creo que como cristianos debemos comprender, porque la Biblia nos lo da, la Biblia nos habilita
para poder hacerlo y nos empodera para poder hacerlo, de que tal vez Dios está usando ese momento de tu vida y de esa experiencia para que tú tal vez le hables a una persona de una forma más fuerte. Porque eso fue lo que pasó. Primeramente me sentí ofendido de manera individual, de manera personal. Pero después pensé, esta persona obviamente todavía no tiene una relación con el Señor, porque si él fuera cristiano verdadero, entonces no tuviera ningún problema en recibir un material que es cristiano. Entonces cambié de mentalidad. Y sinceramente, aunque ustedes no lo crean, una vez de que ya vencí yo el sentimiento, el ego de que me ha ofendido y me enfoqué en él, no en mí, entonces Dios me dijo que le hablara algo. Y lo que Dios me dijo que le hablara es, dile la realidad de la muerte. Dile de la realidad de que si él muere, él va a ir al infierno. Díselo. No, pero si el hombre ya está molesto conmigo y le voy a estar diciendo esas cosas, si le sigo hablando me va a golpear. Y el tipo estaba bien alto, por cierto. Y parece que era de allá, ¿verdad? De algún rancho, algo, de esa gente que son violentas. Y yo ni arma andaba ni nada por el estilo. Y entonces, no, ¿qué le voy a estar diciendo eso? Si le digo se va a enojar y hasta me puedo querer golpear o algo, a salir corriendo, voy a salir corriendo de acá. Que le digas, dile de la realidad de su muerte y dile la realidad de la potencialidad que donde él va a ir es al infierno. Y le digo, mira, yo sé que no quisiste recibir el tratado, pero tengo una palabra de Dios para ti. Y la palabra que tengo de Dios para ti es que si tú emprendes, que un día vas a morir. Número 1. Y número 2, que si tú estás completamente enterado de que si mueres hoy sin Cristo, a donde tú vas a pasar la eternidad, no es en ningún purgatorio, tal vez como te han enseñado en la iglesia. No, tú vas a pasar la eternidad en un lugar de tormento eterno que se llama el infierno. Y yo te pregunto a ti, ahí es donde tú quieres ir. Realmente, eso es lo que tú estás escogiendo en esa tarde. Ahí es donde quieres pasar la eternidad, en el infierno. Y yo dije, ahora sí me va a golpear el hombre. Pero ¿saben qué? No, honestamente, no me quiso golpear. Me dijo, parece que tú estás muy estudiado, me dijo. Y realmente me gustaría escuchar más de ese mensaje que tú me estás comunicando. ¿Cuándo puedes venir a la casa para que hablemos más? Pero nuevamente, hermanos, tenemos que vencer primero ese egocentrismo. Eso, ay, que me ofendió, ay, es que me hizo sentir mal. Por eso, gracias, hermano, por compartirlo. Honestamente, somos en mi opinión, ¿verdad? Nos hemos convertido en cristianos muy débiles, que por todo nos ofendemos. En realidad, hasta nos ofendemos en la misma iglesia. ¿No creen ustedes que eso es rarísimo? ¿Y por qué te ofendiste? Es que no me saludaron cuando entré. Ya está. Hay gente que se ofende hasta, es que ahí estaba el pastor. Mira, ahí estaba el pastor saludando a la entrada. Y cuando él miró que yo venía, inmediatamente se quitó. Y ya no me saludó a mí. Y vino el otro y ya el otro tampoco me saludó. Hermano, no seamos tan infantiles, ¿verdad? O sea, no, si no te saludan, ¿por qué no saludas tú? Es que no me habló. ¿Y por qué no le hablaste tú? ¿Y tú no tienes lengua o solamente él tiene lengua? Háblale tú. El principio bíblico es que nosotros, no solamente el líder, no solamente el pastor, todos somos representantes del Señor, ¿o no? Todos somos embajadores de Jesucristo. Todos estamos aquí para hacer luz. Todos estamos aquí para hacer sal. Todos estamos aquí para iluminar a las personas con el amor del Señor. No solamente las personas que están adelante. Usted tiene que ser testimonio vivo, agradable a Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que las tribulaciones son parte de la realidad de la vida cristiana. Lamentablemente, y lo vamos a ver más tarde nuevamente en mis puntos concluyentes, lamentablemente, hermanos, se nos ha enseñado un evangelio y se nos ha enseñado una doctrina que es incongruente con la realidad del sufrimiento. El cristiano en este tiempo no quiere sufrir. Por eso es que muchos pertenecen al grupo, pares de sufrir. Porque ya no tienes que sufrir. Y ahí todo anda bien.
Como siempre lo menciona, en esos grupos tú naciste para no sufrir. ¿Y qué sucede cuando la persona sufre? ¿Qué sucede cuando te enseñan que tú no vas a sufrir y entonces vienen las tribulaciones a tu vida? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, déjenme explicarles qué es lo que sucede. Lo que sucede es que las personas se decepcionan. Se decepcionan. Cuando usted hace promesas falsas y las personas tienen que experimentar con las realidades de las situaciones de adversidad y dificultad de la vida, entonces ellos se dan cuenta, pero a mí me habían dicho de que no. A mí me habían dicho de que yo no tenía que pasar por esto. ¿Y por qué estoy pasando por esto? Bueno, porque eso es parte de la vida cristiana. Pero a mí me dijeron de que no. Pues te engañaron. Eso fue lo que pasó. ¿O no? Tú te dejaste engañar. Porque la realidad, hermanos, es que, mira, la mayoría de personas que andan siguiendo a estas personas de que no sufras, de que naciste para ser campeón, de que naciste para ser próspero, de que naciste para ser bendecido, a ellos les gusta. Les gusta oír eso. Si no, la Biblia no lo dijera. En ese tiempo le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tienes que predicar la palabra, porque vienen tiempos difíciles donde se levantarán hombres amadores de sí mismos, que le van a decir a las personas las cosas que ellos quieren oír. Y claro, ¿y quien no quiere oír? Todo te va a ir bien, hermano. ¿A quién no le gustaría? Imagínense que si realmente eso fuera verdad y a mí me dijeran, ¿sabes qué? Todo te va a ir bien, porque tú naciste para ser un triunfador. Tú naciste para ser un guerrero. Tú naciste para ser cabeza. Hasta la cabeza se me pone más grande a mí. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Y ya estoy cabezón. Y ahora yo soy cabeza y no cola. Y claro, uno empieza y empieza. Ya te sientes como Rambo. Ya te sientes como no sé quién, honestamente. Invencible. Y cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tribulaciones, ¿y qué pasó? Pues te engañaron. Y tú te dejaste engañar también por tonto. Así que no sea tonto, no se deje engañar. El que le diga que usted no tiene que sufrir, usted diga, no, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que vamos a pasar por tribulaciones. En realidad, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, Santiago estaba, perdone la palabra, hermano, pero yo no sé a dónde estaba. Yo no sé qué estaba haciendo Santiago cuando dijo tal cosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te suban el salario. Tened por sumo gozo cuando todos tus hijos te porten bien. Tened por sumo gozo cuando tu esposa te lave, te planche, te cocine y que te tenga todo listo en la casa. No. Interesantemente el apóstol Santiago dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Qué les parece? Eso es lo que te debe de dar gozo. Honestamente, hermano, yo no comprendo la Biblia algunas veces. Sinceramente, yo no comprendo. Y ya tengo muchos años de estar estudiando la Biblia y todavía no lo entiendo. ¿Cómo es que alguien puede decir, honestamente, cómo puede decir alguien, me despidieron, gloria a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios tenía algo mejor para mí. Es cierto que me despidieron de este trabajo, pero Dios me va a dar algo mejor. Ahora, si te despidieron y estás esperando que Dios te dé un mejor trabajo, que te hayan despedido no por haragán o por ladrón o por conflictivo o por pleitisto. Te despidieron porque se cerró la empresa. Todo el mundo está despedido. Bueno, si esa es la verdad y esa es la situación, te garantizo con toda plenitud de certidumbre de que Dios tiene algo mejor para ti. Te lo garantizo. Porque eso es verdad. Pero dice el apóstol Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o estáis pasando por diversas pruebas. Hermanos, miren, una de las cosas que yo sé perfectamente
que son tribulaciones son las enfermedades. Yo sé perfectamente que las enfermedades son tribulaciones. Bueno, igual, ¿verdad? Nuevamente hago la salvedad. Si usted no cuida su salud, tampoco puede decir, es una tribulación. ¿Qué es lo que tienes? Pues el colesterol lo tengo bien alto, es una gran tribulación. Pero sigues comiendo chicharrones. Sigues comiendo los frijoles y los fríes con la grasa del cerdo. Es una tribulación, hermano. Una gran tribulación. No, no es ninguna tribulación, hermano. Ya deja de cuentos y arréglate con el Señor. Realmente tú tienes ese problema porque no te cuidas. Pero ¿qué sucede cuando uno se cuida? Pura ensaladita, puro aceite de coco y no sé qué, y el otro aceite que no me hace daño, y el colesterol anda por aquí. Bueno, pues probablemente sea una tribulación. ¿Qué acerca si usted nunca ha bebido, por ejemplo, y tiene cirrosis hepática? Pero nunca ha bebido. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible eso? Si esa persona nunca ha bebido ni una gota de alcohol. Sí, pero tiene cirrosis hepática. Mis amados hermanos, entonces, para ser transformados como iglesia debemos ver las tribulaciones como parte integral del plan de Dios para nuestras vidas. De toda manera, mire, y yo le recomiendo esto, o las ve de esa manera o le van a agarrar de sorpresa. Es mejor que las veamos de esa manera. Es normal las tribulaciones. Si usted salga en este día pensando, las tribulaciones son situaciones normales que Dios permite que sucedan en la vida de los cristianos y tienen propósitos específicos. Y cuando es así, pues estás preparado. Cualquier tribulación que llega, dice Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo deje de hacer? ¿Cuál es la nueva cosa que tú quieres que comience? Tal vez Dios quiere que haga más ejercicio, tal vez Dios quiere que vaya más al gimnasio, tal vez Dios quiere de que se cuide más, tal vez Dios quiere de que te asegures de que estés bien de salud, porque te necesita. Está interesado en ti, está interesado en que tú contribuyas a la obra y la extensión del reino. Y la única manera que lo vas a lograr es si cuidas tu cuerpo. Hermanos, honestamente yo pienso que el cuerpo de nosotros es como un motor de un carro. Miren, yo he conocido personas que tienen vehículos que el motor de esos vehículos tienen más de 200 millas. De 200, sí, gracias hermano, gracias Tomás porque tú estás pensando. Okay. Tienen más de 200,000 millas. Y van, ¡rum!, enciende. Y no tira ni humo todavía el carro. Y uno se pregunta, y le pregunta al caballero, ¿y cómo le has hecho? Pues dándole mantenimiento, cuidándolo, dándole el mantenimiento que necesita. Entonces Dios nos ha dado un motor a nosotros, ese es su cuerpo. Y la pregunta es que si lo está cuidando. Si usted no lo cuida, pues no le va a durar tanto. No sé si me explico. Pero no nos hagamos los tontos, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente tal vez lo que no deberíamos estar haciendo con nuestros cuerpos y lo hacemos. Entonces tenemos que cuidarnos. Por último, para ser transformados como iglesia, aquí viene algo importante. Debemos procurar traerle gloria a Dios. Hermanos, y por primera vez en mi vida, honestamente le digo, nunca lo había visto de esta manera. Que es importante no solamente traerle gloria a Dios, sino también es importante por medio de traerle gloria a Dios, regocijo a las personas que nos están ayudando en el desarrollo de nuestras vidas cristianas. Nunca lo había visto de esa manera.
Pero el apóstol Pablo, ustedes lo van a ver en un minuto, nos va a decir de que lo que a él le trae gozo, lo que a él le trae satisfacción, lo que a él le trae gloria y honra es mirar a los hermanos que le traigan gloria y honra a Dios. Y honestamente, analizándolo mejor, también me he dado cuenta que es la misma mentalidad del apóstol Juan. Dice, no tengo mayor gozo que ver de que mis hijos estén creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, sinceramente, se lo digo con toda honestidad, sinceramente es bonito ver. Mira, una de las cosas por las cuales a mí me gusta la plantación de iglesias es porque usted puede ver a alguien que antes era un borracho, que antes era una persona que golpeaba a su mujer, que antes era una persona que hablaba malas palabras, que antes era una persona que no le importaba nada de las cosas de Dios, que ahora anda metido completamente en las cosas de Dios. Que cuando se pregunta, hey, ¿quién puede ayudar? Vamos a hacer un viaje misionero, necesitamos ciertos fondos, ¿quién puede ayudar? El ex borracho, el ex golpeador, el que hablaba malas palabras. ¿Cuánto necesitan para hacer ese viaje? ¿Cómo puedo ayudar? No puedo ir, pero puedo ayudar. Y sinceramente, solamente Dios puede hacer esas cosas. Nadie más lo puede hacer, solamente Dios. Pero usted debe de entender de que su vida, su objetivo en esta vida debe ser traerle gloria a Dios. No lo digo yo, está en el texto. Versículo número 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, noten algo muy lindo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es importante comprender que el diablo, hermano, intenta mantenernos separados. Noten lo que dice el versículo número 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo no está interesado en que estemos unidos, el diablo no está interesado en que nos veamos unos a los otros, porque así es como crece nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certidumbre de lo que hemos creído, en lo que hemos confiado. Hermanos, pero nuevamente es importante vivir una vida que glorifique a Dios. Note lo que dice el texto, versículo número 19 y 20. Si están ahí. Noten lo que dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, es interesante porque hay un pasaje bíblico en donde el apóstol Pablo dice de que muchas personas lo criticaban y muchas personas decían, no, este no es apóstol porque ni siquiera anduvo con el Señor Jesucristo. Y una de las pruebas que él presenta como parte de la realidad de que él es verdaderamente un apóstol, un enviado, una persona comisionada para expandir el reino de Dios, dice, la prueba más grande de la realidad de que yo soy apóstol son ustedes en el Señor. No hay prueba más grande. Porque en Cristo Jesús yo los engendré a ustedes. Ustedes son creyentes porque yo les compartí el evangelio. Y un apóstol es el que va y comparte el mensaje del evangelio. Nada es mayor evidencia de la realidad de mi apostolado que ustedes en el Señor, dice el apóstol. Y en ese pasaje, una de las cosas que le traen completamente satisfacción a él es ver a los hermanos cambiando de vida, transformados, renovados, sirviendo al Señor, honrándole al Señor con sus vidas, honrándole al Señor con todo lo que ellos hacían. Y él dice, ustedes son mi gloria, ustedes son mi gozo, porque cuando Cristo regrese, ustedes le han servido a Él, ustedes han honrado al Señor y están preparados para pasar la vida eterna con Él. Y eso es producto de satisfacción y gozo para mí. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Hermanos, lamentablemente y por diferentes razones muchos de nosotros hemos relegado la Biblia
a simplemente verla como un libro más. Y en el mejor de los casos como un libro de que podemos acudir para buscar su consejo cuando estamos pasando por algún tipo de dificultad. Desafortunadamente hemos olvidado lo que la misma Biblia dice con relación a sí misma. El Salmo 119:5 dice específicamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere caminar bien y usted quiere saber para dónde va? Pues busque cómo aprender más de la palabra de Dios, porque la Biblia dice específicamente en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te da la habilidad, la capacidad y el empoderamiento para poder saber cuál es tu próximo paso, pero también te indica cuál es tu futuro. ¿A dónde es que debes de ir? ¿Hacia dónde debes de dirigirte? Pero tienes que entender que eso es lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. En 2 de Timoteo, capítulo 3, y disculpen que el texto sea extenso, pero es necesario para la comprensión del mismo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren, perdón, pero note lo que dice el versículo número 13. Aunque no lo vea, escúchelo. Más, versículo número 12 también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, escucha el versículo número 15, el 16 y el 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, la palabra de Dios no es simplemente un libro de consejos que podríamos seguir. La Biblia contiene las específicas ordenanzas que Dios desea que cumplamos para que podamos transformar nuestras vidas y nuestros entornos. Lamentablemente también ha ocurrido que debido a un estilo de predicación contrario a las Escrituras, se nos ha enseñado erróneamente que los cristianos no deben de sufrir. En otras palabras, se nos ha hecho creer que las tribulaciones no son parte de la vida cristiana. Hay muchos cristianos que consideran que definitivamente Dios no desea que sus hijos tengan que pasar por ningún tipo de padecimiento mientras estén aquí en la tierra. Lamentablemente, tal tipo de pensamiento no refleja la totalidad de la enseñanza bíblica. La verdad es que, en congruencia con la enseñanza bíblica, toda persona que trata de vivir una vida completamente agradable a Dios tendrá que pasar por tribulaciones. La enseñanza, hermanos, es que las tribulaciones van a venir a tu vida. Esa es la enseñanza. Aunque nunca debemos de ver la vida como una serie continua de tribulaciones, sí debemos comprender que tarde o temprano usted tendrá que pasar por alguna tribulación. Interesantemente, las tribulaciones son permitidas por Dios en nuestras vidas. Esto significa que son parte del plan de Dios para nosotros. Por último, algo que todos debemos procurar es traerle gloria a Dios a través de todas las cosas que vivimos o experimentamos. Podemos traerle gloria a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y aún con la actitud de nuestros corazones. Este estilo de vida, de seguro, ocasionará que le traigamos gloria a Dios.
pero también permitirá que las personas que nos instruyen espiritualmente también se sientan orgullosos de nosotros y del trabajo que realizan en la obra de Dios. Hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que usted practique estas tres cosas. Mire la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. No le tenga temor a las tribulaciones. Y número 3, asegúrese de que usted da un testimonio de vida que le trae gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Te pedimos ahora, Señor, de que tú nos bendigas, de que tú nos sigas enseñando y que tú nos sigas guiando a toda verdad. Tú eres el Dios que todo lo sabe. Tú eres donde está cada uno de nosotros en este caminar de la vida cristiana y necesitamos más de ti. Necesitamos, Señor, de que tú nos vayas limpiando, depurando de cualquier cosa que no te agrade y que cada vez, cada uno de nosotros podamos presentarnos mejor delante de ti, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, como personas que vivimos una vida recta delante de tus ojos, como personas que te traemos gloria y honra a ti. A ti te damos la gloria y la honra en este día, en el nombre de Jesús.